Mi nombre, Yolanda Josefina Bracho Yedra, Economía Política y Social, la política cambiaria. La política cambiaria se refiere al conjunto de decisiones y acciones que se llevan a cabo para administrar el valor de nuestra moneda nacional en relación a otras monedas del mundo mediante la elección de un régimen cambiario. La política cambiaria atiende al comportamiento de la tasa de cambio de divisas. Es un tipo de cambio que equilibra el tipo de cambio nominal con el tipo de cambio real. Tomando un caso particular, la escasez de dólares eleva su precio, beneficiando la exportación y por lo tanto el Banco Central debería sacar dólares a circulación. Cuando hay muchos dólares en circulación, por el contrario, se cotizan a menor precio, beneficiando a los importadores que compran dólares para comprar productos del extranjero. En este caso, el gobierno debería retirar dólares de circulación para equilibrar el tipo de cambio. El tipo de cambio real es lo que se compra y con qué cantidad de dinero. La diferencia entre el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal depende de las acciones del Estado que compre o venda dólares. La política cambiaria busca controlar el tipo de cambio ideal de una divisa, puesto que el tipo de cambio tiene efecto directo sobre diversos aspectos de la economía de un país y es, en definitiva, en el manejo de la inflación, las exportaciones e importaciones, lo que a la vez redunda en el empleo y el crecimiento económico. El tipo de cambio de un país refleja su oferta y demanda de divisas porque la oferta proviene básicamente de las exportaciones y los flujos de entrada de capitales y la demanda de la necesidad de importar bienes y servicios. Las expectativas sobre el futuro de la balanza de pagos a menudo juegan también un papel en la determinación de la tasa de cambio del momento. En la mayor parte de las circunstancias, el tipo de cambio también responde a las tasas de inflación interna, explicado así. Un incremento en los precios nacionales superior al aumento de precios en los socios comerciales torna las exportaciones del país menos competitivas y sus importaciones más atractivas. Por lo tanto, si los otros factores no varían, esto disminuirá la oferta futura de divisas con relación a su demanda y por eso hará que el tipo de cambio se deprecie. Dado que la depreciación del tipo de cambio encarece las importaciones, los movimientos del tipo de cambio alimentan adicionalmente la inflación interna. Sin embargo, los aumentos de la tasa de inflación inducidos por el tipo de cambio tienden a ser proporcionalmente menores que la depreciación cambiaria misma, usualmente entre 50 y 70% de la depreciación. Por lo tanto, si la inflación se puede controlar con políticas fiscales y monetarias apropiadas, los movimientos del tipo de cambio y la tasa de inflación disminuirán y eventualmente cesarán, dando como resultado la estabilidad de los precios. Es importante tomar en cuenta la cadena de causalidad económica básica. La política fiscal y la política monetaria determinan la tasa de inflación y esta última a su vez juega un papel importante en la determinación del tipo de cambio. En muchos países en desarrollo, esta es una política popular entre la clase media urbana, principal compradora de bienes de consumo duraderos importados. Sin embargo, es una política que va contra la dirección de causalidad y por consiguiente difícil de sostener. Esta política debilita la competitividad de las exportaciones y hace difícil a los productores competir con las importaciones en el mercado nacional. Con un tipo de cambio fijo, los incrementos en los costos y precios domésticos se transmiten en las mismas proporciones al precio de las exportaciones expresado en moneda extranjera y por eso las exportaciones se vuelven menos competitivas en los mercados externos. Como resultado, un tipo de cambio fijado sin tomar en cuenta la inflación del país o que no fluctúa lo suficiente para mantener la paridad del poder adquisitivo puede hacerse insostenible y la política fracasar. Cuando el tipo de cambio se deprecia menos que la diferencia entre las tasas de inflación interna y externa, se dice que el tipo de cambio real se aprecia. Esto puede ocurrir por razones económicas naturales, como cuando ingresa un flujo de divisas grande y continuo, más o menos indiferente a la tasa de inflación interna.
Actualmente, la depreciación que presenta la moneda estadounidense afecta negativamente las economías emergentes o en desarrollo, puesto que se ha acentuado el déficit comercial en la medida en que se obtiene menos por las exportaciones y se hace más económico importar, lo que contribuye a un desbalance comercial. A la par con la revaluación de la moneda local, se presenta un incremento importante en los índices de inflación, lo que es un factor que adicionalmente afecta la capacidad de consumo interno de un país. El nivel de consumo depende del nivel de ingresos de la población y el nivel de ingresos a la vez depende de las exportaciones y estas, al verse disminuidas por efecto de la revaluación de la moneda, disminuyen la capacidad de consumo, lo mismo que hace la inflación al afectar directamente la capacidad adquisitiva del dinero, por lo que se convierte en un círculo vicioso que exige una correcta política cambiaria encaminada a corregir las situaciones generadoras de esas dificultades. La solución a los problemas causados por el tipo de cambio de un país es mucho más compleja que decidir revaluar o devaluar la moneda, ya que el tipo de cambio depende de muchos factores y a la vez afecta a otros muchos factores que se interrelacionan constantemente dentro del dinamismo propio de una economía de mercado, lo que le hace compleja y en muchos casos impredecible.